estamos de regreso y estamos con el doctor Ezequiel Figueroa, neurocirujano infantil, y estamos hablando, bueno, hemos repasado un poco algunas cosas de las formas del cráneo, las deformidades, ¿no es cierto?, qué cosas deben preocuparnos y no. Y ahora un tema más que importante, que es, yo creo que en las consultas más frecuentes, ¿no es cierto? Habitualmente nos llegan primero a la guardia o al pediatra y ahí se requiere después la consulta con el neurocirujano. Estamos hablando obviamente de los traumatismos de cráneo, ¿no es cierto?, los golpes en la cabeza. Y cuando uno habla de un traumatismo de cráneo, no necesariamente está hablando de que tiene una herida cortante, de que está abierto el cráneo y que se ve todo adentro, no. Estamos hablando del trauma más mínimo, el chocarse con el borde de una mesa. Ahí nos preguntaba una señora recién que el chico tiene por hábito o por costumbre estar sentado en el piso, si bien es con una alfombra, se tira para atrás y se golpea constantemente la región de la nuca, la región occipital, ¿no es cierto? Y me preguntaba si eso puede traer a largo plazo algún problema. Y hay una consulta muy frecuente que ya te la dejo picando, entonces después te dejo hablar. Hoy ya no me la hacen porque no hago consultorio, pero decían, doctor, él vive golpeándose la cabeza, ¿va a tener problemas cuando sea grande? Bueno, doctor, traumatismo de cráneo. Bueno, eso es creo que la primera consulta más frecuente que tenemos en el consultorio, sobre todo cuando los chicos están en edad de caminar. 11, 12 meses empiezan a caminar, se caen. Lo más grande del cuerpo en relación a todo es la cabeza en estos chicos, así que tienden a caer de cabeza y golpearse. Es importante que tengan en cuenta cuáles son las cosas que tienen que hacer que lo lleven a la guardia, que consulten, ¿sí? Tengamos en cuenta como primer dato que si por un golpe simple en la cabeza, todos los que se golpean la cabeza van a tener un problema, se van a morir, la raza humana estaría extinta hace millones y millones de años, ¿sí? Pero hay veces que sí es necesario consultar a la guardia, ¿sí? ¿Qué son las cosas que nos tienen que hacer despertar el instinto de lo cargamos en el auto, llamamos un taxi, colectivo, bicicleta, lo que sea y vamos a la guardia? Si el nene se golpea la cabeza, lo primero que hacemos es preguntar a la mamá cómo lo ve, ¿sí? Porque la mamá es normalmente la que está más arriba del chico y es la que conoce cómo es la personalidad y qué tan despierto está. Sí. Si yo veo que un bebé se pone excesivamente irritable, empieza a vomitar, no quiere tolerar, no tolera el pecho o la mamadera o lo que sea, o está muy dormido, esas son las cosas que tienen que hacer que yo lo lleve a la guardia. Una cosa que por ahí me comentan siempre es, cuando lo traen a la guardia contenta siempre, mamá y abuela, no, el nene se cayó, pero yo no lo dejé dormir, y lo traje. Claro. La realidad es, cuando nosotros nos golpeamos la cabeza, el cerebro está flotando adentro del cráneo, ¿sí? Cuando la cabeza se mueve muy rápido, muy bruscamente, el cerebro tiende a no moverse con la suficiente velocidad y terminar golpeándose con las paredes internas del cráneo. Y eso genera un poquito de inflamación siempre. Sí. Por eso el dolor de cabeza, por eso los mareos, etc. Pero si nosotros tenemos algo realmente malo dentro del cráneo, por más de que le pongamos los deditos en aceite hirviendo, el nene no se va a despertar. Por eso hay que tener en cuenta esas cosas. También hay que tener en cuenta que a diferencia de los adultos, los chicos se comportan diferente dependiendo de la edad que tienen. ¿Sí? Una consulta muy común con los bebés, sobre todo con los lactantes, con los bebés muy chiquititos, es el hematoma. Me lo traen y me dicen, doctor, hace 3 semanas mi bebé se golpeó la cabecita y mire el chichón que tiene. Y tiene una pelota importante. Sí. Lo primero que tengo que sospechar yo, si el nene tiene un hematoma muy muy grande, es que puede haber una fractura abajo y le tengo que pedir un estudio. Volvemos a lo de la radiografía, ¿sí? Si se golpeó hace tiempo y yo veo que el nene está bien, habitualmente le pido una radiografía para descartar que tenga una fractura. Ahora, la contrapregunta es, ¿y doctor por qué está así si yo tengo 3 hijos más que se golpearon 1000 veces la cabeza y nunca se les hinchó? No les pasó nada. La circulación del pericráneo de los bebés es diferente que la de nosotros los adultos. Entonces, cuando yo me golpeo y hago un hematoma en la cabeza y soy muy muy bebé, la sangre demora en degradarse y en irse de ese lugar. Puede demorar entre 2 y 4 semanas en desaparecer un chichón en un bebé tan chiquitito. Así que, ¿por qué la consulta con el neurocirujano? Primero, para ver si está fracturada la cabecita, para darle las pautas de alarma respecto a esa fractura. Y segundo, porque ese hematoma es un caldo de cultivo. ¿Qué significa eso? Que si la piel del bebé se lastima por cualquier cosa y entra un bichito ahí adentro, esa sangre se va a transformar en pus y ahí sí va a necesitar que hagamos una incisión chiquitita y lavemos todo eso. Está bien. Pero volviendo a lo que nos importa. Sí.
El bebé se golpea la cabeza, está caminando, se cae, se golpea, empieza con dolor de cabeza, empieza con vómitos, urgencia al hospital, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar cuando el nene consulta al hospital? ¿Qué es lo que le van a hacer? ¿Qué es lo que van a buscar? Si podemos poner la primera imagen, por favor. Esto que nosotros vemos acá es un dibujo, ¿sí?, que nos muestra de color rojo bien brillante cuáles son las potenciales localizaciones de la sangre adentro de la cabeza si un bebé o un adulto se golpea en la cabeza, ¿sí? Esto es como si yo viera de arriba a un paciente, de vuelta, visión de rayos X no tenemos, así que nos arreglamos con el dibujito, ¿sí? Lo que ven que está rosadito adentro de la cabeza es el cerebro y lo que está rojo es sangre. Sí. Si ustedes se fijan, la sangre no se comporta igual en el dibujo, está como en distintos lugares. En uno de los lugares está como abombada para adentro, sí. En otros lugares parece una media luna, sí. En otros lugares parece un puntito de sangre adentro del cerebro y el otro parece que estuviera dibujando todas las arruguitas del cerebro. Esos distintos hematomas son las potenciales cosas que pueden ocurrir después de que alguien se golpea la cabeza, ¿sí? Te interrumpo un segundito. Sí, doctor, ¿cómo no? Estoy, más allá de que esto sea una imagen, sí. No estoy viendo trazos de fractura. No, porque en este dibujo particularmente nosotros estamos viendo directamente el cerebro. El cerebro. En los próximos dibujitos sí. Vamos a ver qué relación tiene esto con los potenciales trazos de fractura en la cabeza. ¿Puede ocurrir esto? ¿Un hematoma, por ejemplo, sin que haya una fractura visible o palpable? Sí, tranquilamente puede ocurrir. El problema es que el cerebro, como ya hablamos antes, está flotando dentro del cráneo. Alrededor del cerebro hay una membrana que se llama meninge, ¿sí? Tiene muchas capas, no importa, es lo que se inflama cuando uno tiene meningitis, ¿sí? Y la dura madre está en relación al cráneo. Entonces, si yo tengo sangre por afuera de la dura madre, pasa lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda, arriba a la derecha. ¿Sí? Ven que tiene como si fuera una imagen roja que está empujando hacia adentro, tiene como una panza. Eso se llama, esa EDH, ¿sí? Es extradural hemorrhage, o sea, hemorragia extradural. ¿Sí? Eso significa que la sangre está por fuera de la dura madre y la sangre empuja la dura madre para abajo y presiona el cerebro. Bien. Del lado izquierdo, ese SDH significa hematoma subdural, sub significa abajo, o sea que eso significa que la sangre está entre el cerebro y la membrana que recubre el cerebro, ¿sí? Hay una imagen más que dice IPH, eso significa hematoma intraparenquimatoso, nosotros le decimos parénquima al tejido cerebral. Al cerebro. Sí, quiere decir que hay un hematoma adentro del cerebro. Exactamente. Sí, por último, esa imagen que ven abajo a la derecha, en la imagen de la izquierda, que dice SAH, significa hemorragia subaracnoidea. Bien. No importa qué es la aracnoidea, sí, pero básicamente está todavía más cerca del cerebro que el hematoma subdural. Esto, de vuelta, es una imagen bastante burda, no es para que la gente se asuste, no significa que el 100% de los golpes en la cabeza tiene esto, sí, pero son los pacientes que yo tengo que estudiar cuando caen con alguna de las cosas que hablamos hace un ratito. Muchos vómitos, mucho sueño, mucho dolor, etc. ¿Podríamos pasar la próxima imagen, por favor? Bueno, esto sí es una imagen agrandada del cerebro, que básicamente lo que nos muestra es qué pasa cuando hay un hematoma extradural, ¿sí? Ahí sí ya vemos el hueso, lo marrón es el hueso, fíjense que en este dibujo particularmente no hay fractura, ¿sí? Lo que está verde es la dura madre y ahí nos muestra clarito que la sangre está por afuera de lo verde, ¿sí? El problema en los hematomas extradurales es que el cerebro, ¿sí? Puede sangrar de dos formas si pasa esto. Nosotros tenemos varias arterias que van por adentro del hueso, del cráneo. La más importante pasa por el hueso temporal que tenemos acá al lado de la orejita. Si se fractura el hueso, esa arteria se rompe, ¿sí? Y tenemos un hematoma con fractura de cráneo. Pero también puede pasar que el golpe sacuda el cerebro con tanta fuerza que alguna de esas arterias que está por fuera de la dura madre se rompa y empieza a sangrar sin necesidad de que haya fractura. Por eso es que por ahí ustedes van a ver que nosotros cuando revisamos al paciente y le tocamos la cabeza y nos fijamos si tiene heridas cortantes, no nos quedamos tranquilos si no tiene ninguna herida cortante, igual pedimos estudios. ¿Sí? En este caso, si el nene tiene esto, lo que nosotros tenemos que evaluar es el tamaño del hematoma, hace cuánto se golpeó y ver si está sangrando activamente. Si yo veo que es un hematoma muy grande y asumo que está sangrando por las imágenes que le voy a pedir, obviamente, yo tengo que hacer algo para tratar de sacar ese hematoma de ahí. La cabeza es una cajita cerrada. El cerebro está flotando dentro del cráneo, que es una cajita cerrada.
Entonces adentro de la cabeza siempre tiene que haber la misma cantidad de cosas. Por una cuestión física, cualquier cosa líquida que yo meta dentro de la cabeza va a hacer que sufra todo el resto de las cosas que hay dentro de la cabeza, porque los líquidos no se pueden apretar. No importa qué tan fuerte sea, yo no puedo comprimir un líquido. En este caso la sangre es un líquido. Si yo tengo un líquido que se empieza a juntar afuera de la údera madre y empieza a empujar el cerebro sufre y genera las cosas que hablamos hoy. La desgracia que tiene el cerebro es que es un órgano muy complejo, muy chiquito, con muchísimas funciones. Entonces, en un mismo lugar, por ejemplo, no sé, en 1 centímetro de cerebro, puedo tener 4 o 5 cosas diferentes. Entonces, un hematoma que por ahí, cuando uno ve las imágenes, no está acostumbrado, dice, esto no es tan grande, pero el nene no está bien, por ahí lo puede descompensar. ¿Qué tengo que hacer yo como neurocirujano? Ahí sí me llaman a mí, todos muy contentos de verme, todos sonriendo, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es sacar el huesito de la cabeza, ir a coagular lo que está sangrando, hacer que pare de sangrar y volver a poner el huesito y cerrar. Ajá. De eso me encargo yo en los hematomas extradurales. ¿Sí? Si podemos ver la próxima foto, por favor. En la próxima se va a ver un poquitito más claro. Ven, acá estamos viendo el mismo hematoma extradural, pero vemos una fractura de hueso, sí, y vemos la arteria que está rota porque está metida dentro del hueso, ¿sí? Van a ver que hoy hablamos muchísimas veces de que el cráneo de los bebés, de los lactantes, es mucho más blando que el de los chicos un poquito más grandes. Sí. Se asume que más o menos a los 2 años de vida, esta arteria que está ahí, que se llama arteria meningea media, se termina metiendo dentro del hueso. O sea, el cráneo, a medida que va creciendo, hace tanta fuerza el cerebro sobre el cráneo que esa arteria termina metiéndose adentro del hueso. Sí. Entonces, si yo me fracturo en un lugar donde está esa arteria, hay más chance de que eso sangre, ¿sí? Esta fotito la puse para eso, para que se viera eso. Simplemente coagulando esa arteria, se resuelve el problema, se saca la sangre y los chicos normalmente andan muy bien. Por supuesto que dependiendo del grado de la lesión, pero es una de las pocas patologías que los neurocirujanos curamos, ¿sí? Ahora, después de que nosotros hacemos esta cirugía, ¿sí? El nene se mejora, le sacamos los puntos, se va a la casa, la mamá se queja porque el nene le pican los puntos, sí, el papá está preocupado porque no sabe si va a poder volver a jugar a la pelota, porque quiere tener a Messi en la casa. Una serie de cosas cambian en la familia, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que asegurarle a esa familia es que el hueso, una vez que yo lo vuelvo a poner en su lugar, va a cerrar y él va a poder volver a su vida habitual. Totalmente normal. Sin ningún problema. Ahora, una fractura en el cráneo demora más o menos entre 7, 8, 11 meses en cerrar completamente, en desaparecer completamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo lo que le tengo que explicar a esa familia es que el nene puede hacer su vida con normalidad, salvo que se dedica a tumbar puertas a cabezazos, puede hacer su vida sin ningún problema, pero que me va a tener que seguir viniendo a ver hasta que yo les pueda mostrar que la fractura está totalmente cerrada o va camino a cerrarse. Bien. Otra pregunta es, doctor, ¿por qué no se cerraría la fractura? ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué tengo que venir a los 2 meses, a los 4 meses? Sí, la gente tiene preguntas bastante razonables, sí, que hacen que por ahí uno se replantee las cosas. ¿Qué pasa? Los bebés y los chicos más grandes no son iguales, así como los adultos y los chicos no son iguales, los lactantes son distintos al resto de los bebés, ¿sí? Un lactante con una fractura en la cabeza lo tengo que controlar mucho más de cerca que un nene más grande, porque como el hueso es tan frágil, es tan finito y el cerebro late, sí, todos nuestros cerebros laten, corremos el riesgo de que el latido cerebral abra esa fractura y tienda a salir cerebro por abajo de la piel. No se va a ver obviamente, pero se le hace un huevo al nene. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para entender que el neurocirujano no es pesado, sino para saber que el neurocirujano se quiere quedar tranquilo. ¿Sí? No es lo más común, por favor no se asusten, no quiero que mañana caigan 400 personas diciendo que el nene tiene un chichón en la cabeza. Le pasa a un porcentaje muy chico de pacientes, pero si le pasa a un chico y está descrito, yo tengo la obligación de seguirlos absolutamente a todos. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir esta parte del hematoma. Chico se golpea la cabeza, el chico empieza con vómitos, está muy dormido, está con carácter diferente. Cualquier cosa que le genere duda a la mamá o a la abuela o a quien sea que lo cuida, consulta en la guardia del hospital, se hacen los análisis pertinentes y si está todo bien se van a la casa o cumplen un par de horas de observación. ¿Sí? Perfecto. Ese es el primero de los hematomas que nosotros podemos tener si nos golpeamos la cabeza. Adulto, adolescente, chico, sí, pero a grosso modo es el primero que podemos tener. Bien. ¿Sí? ¿Podemos ver la próxima imagen, por favor? Bueno, ahora,
Fíjense la diferencia de esta imagen con la imagen anterior, ¿sí? Acá lo que está rojo son arterias y lo que está azul son venas, ¿sí? Lo marroncito es el hueso, como ya hablamos hoy. Fíjense que la imagen de la sangre es muy parecida a la anterior, parece estar haciendo una pancita, pero no es lo mismo. La duramadre, en este caso, está celeste abajo de las venas, ¿sí? Está contra el hueso, o sea que este hematoma está por debajo de la duramadre. Esto se llama hematoma subdural, ¿sí? Esto es un poco más difícil y más peligroso que un hematoma extradural. ¿Por qué? Porque acá no se rompe una arteria o sangra el hueso porque babea sangre. Acá se rompen las venas que van del cerebro a la duramadre. Eso significa que el sangrado es mucho más difícil de parar, porque normalmente no se rompe una arteria, perdón, no se rompe una vena, se rompen varias. Sí. Entonces acá yo tengo que sacar huesito, abrir la duramadre, que es la membrana que recubre el cerebro, sacar ese hematoma y fijarme qué es lo que está sangrando. La sangre, cuando tiene contacto directo contra el cerebro, acá, en el caso extradural no pasa porque está la duramadre entre el cerebro y el cráneo. Cuando la sangre está en contacto directo con el cerebro, irrita el cerebro, lo lastima, y el cerebro, para defenderse, se dematiza, se hincha, y eso empeora todavía más la clínica de un paciente. Significa que mucha menos sangre en este lugar puede generar muchísima más clínica, o sea, muchísimo más dolor, muchos más vómitos, que el hematoma que hablamos antes. Entonces, esto, al igual que lo anterior, es una urgencia, y si es muy grande, teniendo en cuenta el volumen y demás, el neurocirujano tiene que entrar y tiene que actuar, ¿sí? Esto es bastante más grave y puede requerir, después de la cirugía, por esto de que se hincha el cerebro, que yo deje al nene sin el huesito, porque si el cerebro se hincha mucho, yo le tengo que dar lugar para que se hinche para afuera y no hacia adentro. Saca el huesito. En algunos casos, después de la cirugía, si yo veo que el cerebro no está relajadito como a mí me gusta, no está tranquilo. ¿Lo dejo abierto? Sí. Sin problema. Si yo veo que el cerebro está bien, yo vuelvo a cerrar la duramadre, pongo el huesito, a otro tema. Pero si yo veo que el cerebro está hinchado por lo que charlamos del daño que genera la sangre contra el cerebro, por ahí necesito dejarlo sin el huesito, por lo menos hasta ver cómo evoluciona, y a futuro por ahí pensar en poner una prótesis para reemplazar ese agujerito. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bien, esos son los dos más comunes, tanto en edad pediátrica como en los lactantes. En el caso de los lactantes es mucho más frecuente este hematoma que el anterior, porque la arteria que se mete en el hueso a los 2 años todavía no está dentro del hueso. Entonces es mucho más difícil que se lastime. Bien. ¿Sí? Perfecto. Estas son las consultas más frecuentes en la guardia. Tengan en cuenta que los pacientes que terminan en cirugía son un porcentaje menor. No es que el 100% de los pacientes que van al hospital necesitan cirugía. Esto no es para que la gente tenga miedo, es simplemente para que sepan que existe y que entiendan por qué cuando el nene entra a la guardia se le pone una vía, se le pide una tomografía, lo llama al neurocirujano, lo revisan 45 médicos. ¿Sí? Porque, como ya deben haber escuchado todos los médicos que conocen, todos decimos que el órgano que tratamos nosotros es el más importante de todos, ¿sí? Si el cerebro no funciona, no funciona nada de lo demás. Así que que vengan de a uno, sí, el cerebro es el órgano más importante, así que hay que cuidarlo. En los adultos, por ahí, un adulto ya tuvo su vida, ya vivió muchas cosas, pero acá en un bebé, en un nene muy chiquito, si yo no hago las cosas bien, ese nene va a tener que vivir el resto de su vida con potencialmente alguna lesión, y eso es lo que nosotros queremos evitar, básicamente. Entonces, esos son los casos feos, casos graves. Se me cayó el nene del primer piso, anduvo mal, pero no es lo único, no es lo más importante. Y me voy a tomar 2 minutos, si usted me lo permite, doctor, ¿cómo no?, para hablar de algo que estamos viendo cada vez más frecuentemente, que a mí la verdad que me preocupa mucho, que se llama síndrome del niño sacudido. Síndrome del niño sacudido. Síndrome del niño sacudido. ¿Qué significa eso? Esta foto que acaban de poner lo explica bastante bien, ¿sí? Esto habitualmente lo ponen en la foto de los accidentes de auto. ¿Se acuerda cuando éramos chicos y ponían la propaganda esa espantosa de cuidemos la vida de los accidentes de tránsito? Bueno, esto pasa así. Cuando yo tengo un choque, cuando yo tengo una aceleración y desaceleración brusca, que es lo que pasa cuando yo me golpeo la cabeza en cualquier lado, cuando el cráneo frena contra algo, el cerebro sigue. Claro. Frena contra el cráneo y después vuelve para atrás, o sea que tengo lesión cuando va y cuando viene. Eso se llama lesión por contragolpe. Ahora, nosotros muchas veces cuando tenemos bebés chiquititos o nenes chiquitos, ¿qué hacemos? Para que se calmen lo levantamos, lo sacudimos, lo tiramos para arriba, y esas cosas pueden generar microhemorragias en el cerebro.
Por esto que hablamos de la aceleración, la desaceleración y por supuesto porque el cerebro de un lactante es mucho más sensible a esas cosas porque se está formando. No es como nuestro cerebro, bueno, voy a hablar en singular así no se ofende nadie, no es como mi cerebro que ya es un cerebro más grande, más viejo, ya está formado y ahora está envejeciendo nomás, no está formando tejido nuevo, que el tejido cerebral de un bebé que está formando conexiones nuevas, que está aprendiendo, que está generando nuevas funciones. Si yo lastimo eso, el día de mañana son funciones que nunca va a poder conseguir. ¿Y se lastima con esas? Solamente con sacudidas a veces cariñosas. Sí, con esas sacudidas cariñosas puede haber lesiones cerebrales grandísimas. Incluso, yo siempre le digo a los papás que muchas veces es necesario en algunos casos hacer fondo de ojo. Y la familia me mira y me dice, ¿para qué quiero un fondo de ojo? El único lugar en el cuerpo donde yo puedo ver un nervio directamente es el ojo. ¿Sí? Porque el nervio que entra al ojo, nuestros ojos no son negros, vieron que uno tiene la parte de color y en el medio tiene la pupila. El ojo no es negro, el ojo tiene líquido adentro, es transparente, pero hasta que la luz no entra directamente yo no puedo ver adentro del ojo de otra persona. ¿Se acuerdan las cámaras viejas que sacamos las fotos y salíamos todos con el ojo rojo? Bueno, eso es normal, así se ve el ojo cuando tiene luz adentro. Entonces, si yo hago un fondo de ojo en un nene de estas características, yo voy a ver microhemorragias todo en la parte posterior del ojo, por la sacudida, ¿sí? Y la verdad que el daño que genera es gravísimo porque son nenes que después no se sientan, no toleran bien la leche, tienen convulsiones, tienen retrasos madurativos importantísimos. Si pudiéramos pasar la próxima filmina, por favor. Acá se ve un poquitito mejor y ejemplifica abajo a la derecha cómo es que se forman los coágulos, porque se van rompiendo las venitas que contactan al cerebro con la dura madre, pero también se rompen las neuronas. Sí. Para los que por ahí no vieron nunca una neurona, no tuvieron la suerte de recordarlo, sí, la neurona es como si fuera un arbolito. Tiene sus raíces, tiene un cuerpo y después arriba tiene la copa del árbol. Sí. Cuando yo sacudo muy bruscamente el cerebro, sobre todo de un bebé, lo que pasa es que los axones, que es el tronco del árbol, se lesionan. Entonces esa neurona queda aislada del resto de las neuronas, recibe información pero no la puede transmitir. Y eso complica muchísimo el desarrollo neuromadurativo del bebé. No solamente las neuronas, sino que también, como muestra acá, el nene puede tener lesiones cervicales, puede tener lesiones espinales, puede tener lesiones en los nervios de abajo de los brazos, generando parálisis en los brazos, ¿sí? Y esto la verdad que a mí me preocupa mucho porque lo estoy viendo cada vez más en el consultorio. Hay veces que son accidentes, hay veces que los nenes están en el andador yendo a 1000 por hora y se caen. Por favor, no compren andadores, ¿sí? Pero muchas veces son cosas que se pueden evitar simplemente con un cambio de paradigma. También veo mucho que hasta en las novelas los tiran a los chicos para arriba y los agarran. Sí. Eso es preocupante. Sí. Bebés. Sí, bebés chiquititos, porque tengamos en cuenta que hasta que el bebé tiene 4 o 5 meses y desarrolla la fuerza en los músculos del cuello, la cabeza medio que se la sostenemos nosotros los grandes y no mucho más. Pero antes de eso, si yo fuerzo la columna del nene, los tendones del nene, los ligamentos del nene y el cerebro del nene a movimientos al que no están acostumbrados, genero daño. Y por ahí en el momento no se ve nada, pero después al año, 2 años empezamos con el bebé no se para, el bebé no gatea, el bebé no habla, y todo eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Perfecto. La verdad que es muy peligroso. Y se ve con frecuencia. Se ve con frecuencia, de hecho en el último Congreso Internacional de Neurocirugía que hubo, tuve la suerte de que representó al país un colega mío del hospital donde yo me formé en Buenos Aires, que ejemplificó esta problemática extremadamente bien, a tal punto de que generó conciencia en el resto de los colegas neurocirujanos, porque como ya hablamos, los adultos no son como los chicos. Para un adulto por ahí es más leve, pero para un niño es realmente tremendo esto. Muy tremendo y muy terrible, porque las lesiones que genera pueden llegar a ser fatales incluso. Por último, esta foto de vuelta es una copia de la foto que vimos al principio, pero esta vez con el hueso. Claro, así lo vemos todos juntos, para que comprendan básicamente que el cerebro es uno solo, hay que cuidarlo y que después de los 10-12 años no generamos neuronas nuevas, así que no es como el hígado. Es lo que tenemos. Sí, es lo que tenemos. Algunos tenemos menos, otros tienen más. Es lo que quedó, digamos. Sí, pero hay que tratar de cuidarlo, sobre todo en los bebés que no tienen manera de defenderse, básicamente. Entonces, háganle caso a su pediatra,
consulten al pediatra, que es el que más sabe de estas cosas, y si el pediatra considera que es necesario que vayan al neurocirujano, no arruguen, vayan, quieren ir con la abuela, no hay ningún problema, respetemos las normas del COVID y pueden hacer las consultas que necesiten. Sepan que lo que nosotros hacemos es muy feo, porque a nadie le gusta ver estas cosas, pero lo que nosotros hacemos ayuda a mucha gente, así que vamos a tratar de mantenerlo y de, hasta cierto punto, de evitarlo, con la chance que me está dando usted para poder explicarle todo esto a la gente. Más vale que... Bueno, Ezequiel, excelente. Hicimos un popurrí, paneo general. Un paneo general. Bueno, y ya le robamos 10 minutos al próximo programa. Así que nos estarán mirando con... Pero bueno, igual hay un par de preguntas que creo que debemos contestar, ¿Cómo no? Si sos tan amable. Sí. Bueno, buenas noches, doctor. Bueno, tocando siempre de temas de interés. Muchas gracias por estar siempre. Buenas noches, doctor Figueroa. Somos sus pacientes. Mi bebé fue operado por hidrocefalia a los 3 meses y medio. Somos de Oberá. Sí. Queremos saber si está haciendo controles en el Fernando Barreiro o solamente urgencias. No, ahora hace no mucho tiempo atrás se habilitaron los consultorios, así que yo estoy haciendo consultorio lunes y viernes, los lunes a las 8 de la mañana y los viernes 7 y cuarto, porque me como 2 tostadas a la mañana antes de ir a trabajar, así que 7 y cuarto. ¿Qué hace la señora que está bien? Exactamente, gracias. Pero sí, hago consultorio lunes y viernes, hay un número de teléfono donde pueden mandar WhatsApp. Hay, si mal no recuerdo, son 3 médicos que se están encargando exclusivamente de filtrar las consultas y dar prioridad a los turnos, así que no debería tener ningún problema para conseguir turno conmigo y venirme a ver. Perfecto. 2 preguntitas más para robarle, doctor. ¿Cómo no? Dice, hace 15 días tuve un parto normal. Tuve un parto normal. Fue dificultoso, pero el bebé nació muy bien. Felicidades. Bien. El bebé ahora tiene 15 días y tiene un chichón en la cabeza. Me dijeron que se va a ir solo, que se llama caput. Caput. Que espere. ¿Cuánto tiempo debería esperar? El caput, a diferencia de los hematomas que nosotros vimos hoy, eso queda abajo de una membrana que recubre el hueso y demora muchísimo más tiempo en irse. Ajá. Con eso habitualmente no se hace nada, puede esperar el tiempo que necesite, varía en base a niño y niño. Y en el peor de los casos, ¿qué puede pasar con eso? Que se calcifique, que quede duro y que no se vaya. Que quede como una pelotita. Exactamente. Y si eso llega a pasar, a medida que el nene crece no se nota más. No se nota más. Porque el cráneo va emparejando. Sí, eso entonces, lo hemos visto, sí. Que no se preocupe. Como mucho lo que le puede pasar es que si es muy grande el hematoma, el bebé se ponga amarillo cuando se empieza a degradar el hematoma. Eso es todo. Bien. Pero que no se preocupe. Bien. Bueno, y aprovechando ya de la última, la generosidad del doctor. Doctor Figueroa, buenas noches. Somos de Puerto Iguazú. Mi señora está cursando un embarazo de 6 meses y tiene un diagnóstico de mielomeningocele. Sí. Ya nos dijeron que va a ir necesariamente a una cesárea. Sí. ¿Qué debemos hacer una vez producido el nacimiento? Lo que va a pasar, en realidad los papás no van a tener que hacer mucho, lo que va a pasar es que el bebé va a nacer y si efectivamente tiene un mielomeningocele, que significa que la médula espinal en vez de estar adentro del cuerpito, no se cerró o no se cierra bien y está fuera del cuerpo del bebé, lo que hay que hacer es, dentro de las primeras horas de vida, cerrar eso, guardarlo dentro del cuerpito para evitar que haya una infección. El mielomeningocele es una patología que tiene muchas cosas, no es solamente la médula expuesta, ¿sí? Pero para empezar lo que yo les sugiero es que hablen con el obstetra y hablen con la gente que se va a encargar del parto para que puedan triangular la derivación de ese bebé o de la mamá para que el parto directamente lo tenga acá. Haga acá, para actuar lo más rápido posible. Sí, porque la idea es, nace el bebé, se opera el bebé. Si efectivamente tiene un mielomeningocele, no es una cirugía que se pueda programar ni que se deba programar. El bebé nace y si está en condiciones, entra a quirófano. Bien. Eso es como tener el cerebro abierto, es como si hubiera nacido sin la tapita de la cabeza, con el cerebro expuesto. Cuanto más rápido lo cerremos, cuanto más rápido, mejor. Es probable que de un quirófano pase al otro. Sí, de hecho, cuando operamos acá en el hospital, en el materno neonatal, hacemos eso. La gente de obstetricia es muy buena, se preocupa mucho junto con el servicio de medicina fetal, que la verdad que les agradezco muchísimo su trabajo porque me hacen la vida más fácil a mí. Se programa la cesárea y a mí me avisan
no sé, una semana antes me dicen, doctor, tal día van a hacer este paciente con un mielomeningocele, ya está avisado quirófano, ya está avisado el anestesiólogo. Entonces yo llego, nace el bebé, hola bebé, buen día, mascarita, boca abajo y se cierra el mielomeningocele. Perfecto. Bueno, no nos dejan ir, ¿eh? Buenas noches, doctor Figueroa. Mi hijo de 11 años tiene una gliosis a causa de una fractura en la base del cráneo a los 3 años. Ajá. Mi consulta es si eso es operable. Igualmente ya tiene un pedido para una resonancia nuclear magnética con espectroscopía. Hay que ver, gliosis significa que hay una cicatriz en el cerebro. Eso significa gliosis, ¿sí? Sí. Si él tuvo una fractura de base de cráneo y tiene una gliosis, significa que hubo un hematoma dentro de la cabeza y eso cicatrizó. Sí. Salvo que el nene esté con muchísimas convulsiones, que estamos seguros que salen de ahí, en principio no se hace nada con eso. Me gustaría ver los estudios porque la verdad que me parece que la espectroscopía que le están haciendo no es porque sea una cicatriz, sino porque quieren descartar que no sea otra cosa. Otra cosa. Pero en principio, si es realmente una gliosis, si es porque tuvo un hematoma, no se hace nada. Bien. Bueno, creo que hemos evacuado la mayoría de las consultas. Doctor Figueroa, te agradezco infinitamente. Muchas gracias por darme el lugar. Muy doctor. claro, todo muy preciso. Creo que le hemos dado una manito a la gente para saber cómo actuar cuando hay un traumatismo de cráneo, qué pasa cuando el bebé nace con la cabeza chueca. Hoy ya me aprendí un nuevo término científico. Entonces, quiero agradecerle en nombre de todos los que armamos el programa, ya desde hace 10 años, y en nombre de toda esta gente que usted ve que participa, de Iguazú, de Oberá, nos ven en toda la provincia, gente del Paraguay, del Corrientes. Y ellos, digamos, que esperan que uno le responda las cosas, ¿no es cierto? No es leer en la pregunta o decir, nos llegaron tantos mensajes, sino darle una respuesta, aunque sea no la solución, pero por lo menos orientarlos. Pues como siempre digo, a veces es la única forma de tener acceso un poco más cercano a la salud en muchas partes de nuestra provincia. Sí. Así que muy agradecidos. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver el sábado al mediodía por el mismo canal, vamos a repetirlo, y que el doctor Figueroa ya les avisó dónde lo pueden encontrar, en el hospital, en el Sanatorio Boratti, que está dispuesto a evacuar todas las dudas que tengan. Y bueno, yo quiero agradecerle por tomarse una horita y pico un martes a la noche, después de un feriado largo, que hoy se habrá trabajado duro también. Pero bueno, queríamos tener esta charla antes que termine el año, como le dije el otro día, porque nos quedan unos pocos programas y seguramente nos volveremos a ver en otra oportunidad para hablar de otros temas de neurocirugía. Encantado. Así que muy agradecido al doctor, muy agradecido a ustedes que están ahí como siempre. Y bueno, Dios mediante, el martes que viene nos veremos con un tema por el interés, por la salud, por el bienestar de nuestros recién nacidos, nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso nuestros adultos y adultos mayores también, porque es un programa para toda la familia. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena semana.